que nosotros tenemos de los que nos rodean determina el tipo de relación que vamos a tener con esas personas. Y esa es una verdad que no solamente afecta o informa nuestras relaciones interpersonales, sino que también es una verdad que informa nuestra relación con Dios. El concepto que nosotros tengamos de Dios, la manera en que nosotros percibimos a Dios, va a determinar no solamente la clase de relación que vamos a tener con Dios, sino que también eso va a determinar el lugar que Dios va a ocupar en nuestras vidas. Preguntas como, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Preguntas como, ¿cómo podemos relacionarnos con Él? Son preguntas, hermanos, que conciernen a todos los hombres. Y esto no solamente por las implicaciones de las respuestas a estas preguntas, sino también, amados hermanos, porque nuestras vidas son el resultado de la comprensión que tengamos de la persona de Dios. Amados hermanos, la vida del ser humano es profundamente teológica. No importa si estamos afiliados o nos identificamos con una religión en específico o no. La manera en que nosotros percibimos a Dios determina cómo nosotros nos relacionamos con Él, determina, amados hermanos, la manera en que vivimos. Y es por esta causa, hermano, que el afán de todo hombre debe ser siempre conocer a Dios y crecer en nuestro conocimiento de Él. Porque eso no solamente, como le acabo de decir, no solamente va a determinar el lugar que Dios tiene en nuestras vidas, sino también, amados hermanos, la manera en que nosotros nos vamos a relacionar con Dios. Y les voy a poner un ejemplo de cómo esto se pone de manifiesto. Por ejemplo, los ateos. Generalmente nosotros pensamos, las personas ateas no son religiosas. Sin embargo, el ateísmo es una religión. La manera, amados hermanos, en que los ateos, ellos son ateos debido a la percepción que ellos tienen de Dios. La percepción que ellos tienen de Dios es una percepción distorsionada, es una percepción, hermano, manchada por nuestra propia pecaminosidad, y es por eso que ellos son ateos. Por ejemplo, para muchas personas, Dios simplemente es ese ser que está en el cielo, que mira sobre nosotros y que está esperando desesperadamente que nosotros vayamos a Él para que Él resuelva nuestros problemas. Y es ahí donde usted ve, es por eso que hay personas que solamente buscan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen problemas y porque quieren que Dios resuelva sus problemas. Quieren que Dios resuelva sus conflictos. Y una vez que resuelven sus conflictos, y una vez que las aguas ocupan su lugar, ponen a Dios de regreso en la vitrina de exhibición. Y la razón por la cual muchas personas se relacionan con Dios de esta manera es precisamente por la manera en que ellos perciben a Dios, la manera en que ellos entienden quién es Dios. Amados hermanos, estos son ejemplos que nos enseñan precisamente la importancia que tiene tener un entendimiento correcto, un entendimiento bíblico de quién es Dios, porque eso determina no solamente nuestra eternidad, sino también determina cómo nosotros vivimos de este lado de la eternidad. Y es por eso que Daniel capítulo 4, amados hermanos, es un pasaje, un capítulo de Daniel al que nosotros debemos de prestar atención en esta mañana, y vamos a continuar, hermanos, profundizando en las verdades que encontramos en este capítulo. Amados hermanos, cuando consideramos el capítulo 4 la semana pasada, consideramos cómo Dios trató con el rey, cómo Dios salvó y restauró a este rey
cómo Dios lo humilló y cómo Dios lo exaltó. Y muchas cosas aprendimos acerca de nuestra naturaleza, de nuestras vidas y la manera en que Dios obra con nosotros. Sin embargo, hermano, en este capítulo también encontramos muchas verdades acerca de Dios, muchas características de Dios que son convenientes para nuestras almas, que es conveniente para nuestras almas que meditemos en ellas. Hoy vamos a estar enfocando nuestra atención, mis amados hermanos, en Daniel capítulo 4, y vamos a estar mirando específicamente en el verso 34 al 35. Vamos a estar enfocándonos en esos dos versículos. Y hoy, basados en estos versos, quiero, hermano, predicarles un mensaje titulado El Rey Eterno. El Rey Eterno. Y quiero que mires conmigo estos dos versículos nuevamente. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Hermanos, cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Daniel, vamos a ver historias, eventos relatados en estos capítulos que se relacionan unos con otros. Y entrelazados en estos eventos, en cada uno de estos capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, que es la parte narrativa del libro de Daniel, entrelazado en cada historia y en cada capítulo vamos a ver, hermano, diferentes atributos de Dios relacionados en estos pasajes. Pero de todos estos capítulos, uno de los capítulos que son profundamente teológicos y que están impregnados de diversos atributos de Dios es el capítulo 4. Y de todos los atributos de Dios mencionados en este capítulo, uno de los atributos que más resaltan y que se repite es precisamente la eternidad de Dios. Y es por eso que nosotros hemos titulado este mensaje El Rey Eterno, porque una de las cosas, amados hermanos, que resalta la superioridad de nuestro Dios, de nuestro Rey, sobre todos los reyes de la tierra y sobre todos los gobiernos de este mundo, es que a diferencia de los hombres, el Rey, nuestro Rey, Jesucristo, es eterno. Ahora, hoy vamos a estar meditando en la eternidad de Dios, y no solamente en la eternidad de Dios, sino también cómo la eternidad de Dios afecta nuestras vidas. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos, de este atributo de Dios? Y quiero, antes de profundizar en este texto, quiero definir para ustedes qué es la eternidad de Dios. Yo sé que este atributo de Dios lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero, a manera de recordatorio, ponerlo en pantalla, hermano, para que usted, si está tomando nota, pueda tomar nota y tenga este concepto claro en su mente. La eternidad de Dios es su señorío sobre el tiempo, que lo exalta por encima de sus limitaciones y toda sucesión de momentos. Cuando la Biblia habla de la eternidad de Dios, está hablando de la perfección de Dios, que, hermano, por la cual Él ejerce señorío aún sobre el tiempo. Y es la eternidad de Dios lo que lo exalta por encima de las limitaciones del tiempo y de toda sucesión de momentos. Generalmente, cuando los cristianos pensamos en la eternidad de Dios, lo definimos generalmente de una manera simple. Decimos, Dios es como desde la eternidad y hasta la eternidad. O muchas veces decimos, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Y aunque esas descripciones de la eternidad de Dios son verdaderas y son bíblicas,
La eternidad de Dios, este atributo de Dios, tiene que ver, va un poquito más allá. No simplemente que Dios no tiene principio ni final. La eternidad de Dios, hermano, es su señorío sobre el tiempo. Es el señorío de Dios sobre el tiempo que lo exalta sobre toda limitación del tiempo y sobre toda sucesión de momentos. Amados hermanos, y lo primero que queremos ver en esta mañana acerca de la eternidad de Dios es la eternidad de Dios como característica exclusiva de Dios. La eternidad de Dios como característica exclusiva de Dios. Hermanos, el versículo 34 y 35 son prácticamente la conclusión del testimonio de Nabucodonosor. Yo quiero que tú notes, amados hermanos, una expresión importante que aparece en este pasaje. Dice: pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos específicamente la revelación que Dios ha hecho de Él mismo, en teología los atributos de Dios o las características de Dios se dividen en dos partes fundamentales. Se dividen, hermano, en atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos comunicables de Dios son esos atributos que Dios comunicó al hombre, por decir de alguna manera, cuando Dios creó al hombre. Y esos atributos son ¿cuáles? Amor, justicia, espiritualidad. Todos esos son atributos que Dios le comunicó al hombre. Sin embargo, hay atributos que son exclusivos de Dios, que son incomunicables porque le pertenecen a Dios solamente. Ahora bien, amados hermanos, uno de estos atributos exclusivos de Dios es precisamente la eternidad de Dios. Porque una vez más, recuerden, cuando la Biblia habla de la eternidad de Dios, no solamente está hablando de que Dios no tiene principio ni fin. La eternidad de Dios implica su señorío sobre el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Dios no es definido por el tiempo. Nosotros, nuestras vidas son definidas por tiempo. Por ejemplo, nuestras vidas están definidas por pasado, presente y futuro. Sin embargo, amados hermanos, Dios está exaltado, es superior, está fuera de los límites del tiempo, porque Él ejerce señorío sobre el tiempo. Y, amados hermanos, y esto lo vemos específicamente en el versículo 34. Hermano, la eternidad como atributo de Dios es un atributo exclusivo de Dios, porque la eternidad de Dios resalta la trascendencia de Dios sobre todo lo creado. Yo creo que tú pienses en esto por un momento. La eternidad de Dios es un atributo exclusivo de Dios porque su eternidad, su dominio sobre el tiempo, hermano, resalta la trascendencia de Dios sobre todo lo creado. Y quiero que mires esta verdad en el versículo 24. Dice Nabucodonosor que cuando él alzó los ojos al cielo y recobró su razón, dijo que él bendijo ¿a quién? Al Altísimo. Amados hermanos, y cuando nosotros comenzamos a estudiar, esta no es la primera vez que en el libro de Daniel Dios es descrito como el Altísimo. El término Altísimo, hermano, es un adjetivo que describe, que resalta la superioridad de Dios sobre toda la creación, la trascendencia de Dios sobre toda la creación. Dios es el Altísimo porque en la creación no hay nada tan
No hay nada que se pueda comparar con Dios. Amén, hermanos. Es un atributo que describe, hermano, la trascendencia de Dios. Dios trasciende la creación porque Dios es diferente a la creación. Él es el Altísimo. Él es diferente, Él es independiente de la creación. Y quiero que notes cómo en este texto la trascendencia de Dios se deriva de su eternidad. Él dice: yo alabé al Altísimo y glorifiqué al que vive para siempre. Una de las razones por las cuales Dios es diferente, Dios es trascendente, es porque a diferencia de la creación, Él es eterno. A diferencia de todo lo creado, amados hermanos, Dios no está limitado por el tiempo. Y esto lo vemos en la expresión: Dios vive para siempre. Habla, amados hermanos, precisamente de este atributo glorioso de Dios. Amados, tú y yo somos individuos, somos criaturas limitadas por la sucesión de tiempo en nuestra vida. Nosotros nacemos, nosotros crecemos, somos niños, pasamos por la etapa de la adolescencia y en la medida que el tiempo pasa vamos creciendo, vamos madurando, vamos envejeciendo y morimos. Nuestra vida, hermano, tiene un comienzo de este lado de la eternidad. Sin embargo, aunque el alma del ser humano no muere, sin embargo, aunque nosotros hemos sido, hermano, creados para la eternidad, nuestras vidas aquí están marcadas por sucesiones de tiempo. Dios es diferente. Dios es eterno. Dios no envejece. Dios es trascendente sobre todo lo creado. Amados hermanos, porque Él vive para siempre. Eso significa, amados hermanos, que Él, lejos de estar limitado por el rigor del tiempo, Él es el que da comienzo al tiempo. Él es quien define el tiempo. Yo creo que tú mires en tu Biblia cómo esta verdad, hermanos, se repite no solamente en el libro de Daniel, sino también a través de toda la Biblia. Mira ahí mismo en el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 3. Daniel capítulo 4, verso 3. Amén. Quiero que notes cómo en el capítulo 4, el relato del capítulo 4 de Daniel, que es el testimonio de Nabucodonosor, está comprendido, está enmarcado entre dos paréntesis, o entre un paréntesis, y ese paréntesis es precisamente la eternidad de Dios. Mira cómo dice el versículo 3: cuán grande, vamos a leer desde el verso 2. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo, o sea, el Dios trascendente. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Y fíjate cómo dice aquí: su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Es la misma idea, hermano, con la cual Él termina su testimonio. Él comienza su testimonio y, hermano, termina su testimonio resaltando la superioridad, la trascendencia de este rey que es eterno. A diferencia de todos los reyes de la tierra, Dios permanece para siempre. Porque Él no está limitado por la sucesión de tiempo. Amados hermanos, y esta es una verdad que abre una ventana, nos arroja luz a la verdad de quién es Dios. Dios por naturaleza es diferente a nosotros.
Y eso define el tipo de relación que tenemos con Él. Eso define la vida que nosotros, cómo vivimos nuestra vida de este lado de la eternidad. Pero no solamente aquí. Creo que viene también, hermano, cómo Moisés describe este atributo de Dios. Mira Éxodo capítulo 3, verso 14. Vamos a ir a la escritura, a Éxodo capítulo 3, verso 14. Amén. Este es un pasaje bien conocido para nosotros, hermanos, y Éxodo 3:14 es el verso donde Dios revela su nombre a Moisés y le dice: y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Amados hermanos, el nombre de Dios, por definición, describe este aspecto de la naturaleza de Dios, su eternidad. Fíjate que dice, hermano, dice, yo seré el que seré, o yo fui el que fui, yo soy el que soy. Porque a diferencia de nosotros, como decíamos hace un momento, vemos la vida en etapas. Vemos nuestras circunstancias en etapas, pasado, presente y futuro. Pero Dios lo ve todo como un eterno presente. Hermanos, y esa es una verdad de Dios que nosotros no podemos comprender con facilidad. Y yo quiero que tú, hermano, mientras adoras a Dios en esta mañana y mientras tú consideras este pasaje de Daniel, tú tengas presente que una de las primeras cosas que Dios ha revelado de Él en su palabra es precisamente que Él es trascendente, porque Él es eterno. Es por eso que la eternidad, hermano, es un atributo exclusivo de Dios, porque relata su trascendencia, pero también la eternidad de Dios. Hermano, mira conmigo este otro pasaje de la Escritura. Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Amén. ¿Todos lo tienen? Juan capítulo 1, verso 1. Mira cómo este texto, hermano, describe y afirma la eternidad de Dios. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, este otro pasaje que nosotros hemos leído muchas veces, y dice, yo creo que medite en él a la luz de Daniel capítulo 4, dice: en el principio existía, ¿qué cosa? El Verbo. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué está diciendo la Biblia ahí? Que antes que el principio, hermano, cuando dice la Biblia habla del principio, está hablando del comienzo, no solamente de todas las cosas, sino que está hablando también del comienzo del tiempo, como nosotros lo conocemos hoy. Y cuando dice la Biblia en el principio era el Verbo, existía el Verbo, está hablando de que Dios, hermano, el Dios Trino, existe antes del tiempo. Él le da comienzo al tiempo. Él existe en consecuencia, Él existe fuera e independientemente de los límites del tiempo. Amados hermanos,
La eternidad de Dios resalta su trascendencia sobre toda la creación, pero también la eternidad de Dios resalta la inmutabilidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando del hecho de que Dios, nuestro Dios, no cambia. Yo creo que tú vuelvas a la Biblia, hermano, al libro de Daniel. Daniel capítulo 4. Y mira conmigo, hermano, nuevamente la última parte del versículo 34 dice: porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Evidentemente, la razón por la cual el reino de Dios es eterno, ¿por qué lo que es, hermano? Porque el rey de ese reino es eterno. Pero hay esta expresión, hermano, y su reino permanece de generación en generación. La expresión generación en generación habla de sucesión de tiempos. Generaciones vienen y generaciones van. Y junto con las generaciones vienen modas, vienen, hermano, culturas, vienen diferentes percepciones de la vida. Cada generación tiene valores diferentes. Cada generación tiene, hermano, anhelos diferentes. Cada generación tiene perspectivas, una cosmovisión de la vida diferente. Pero aun cuando las generaciones van y vienen, cuando los gobiernos van y vienen, cuando imperios se levantan y caen, Dios permanece para siempre. Él no cambia. Y por consecuencia su reino no cambia. Su dominio, hermano, y esto es importante, porque no importa con el paso de las generaciones, cambian también la percepción que el hombre tiene de Dios. Si usted se da cuenta y usted observa, no solamente, hermano, en la cultura, usted ve, por ejemplo, una de las expresiones de la cultura, ¿cuál es? El entretenimiento. Y usted ve los programas de televisión, hermano, de hoy, y usted va a ver, hermano, cómo usted lo compara, por ejemplo, con programas de televisión de 100 años atrás. Bueno, ninguno de nosotros vamos a hacer esa comparación. Si usted compara, hermano, los programas de hoy con los programas de hace 50 años atrás, 70 años atrás, usted va a ver cómo, hermano, los conceptos en la cultura van cambiando. Los programas de hace 70 años atrás, por ejemplo, tenían una percepción enfatizada del valor de la familia. El valor y el lugar y el papel que los padres juegan en la vida de los hijos. Los programas de hace 50, 70 años atrás, por ejemplo, resaltaban el valor y la dignidad del matrimonio. 70 años han pasado y vemos cómo el hombre tiene una percepción diferente a la familia y cómo el hombre tiene una percepción diferente al matrimonio. Sin embargo, amados hermanos, aunque nuestra percepción ha cambiado, Dios permanece para siempre. Dios no cambia. Y porque Dios no cambia, su palabra no cambia. Generaciones van y generaciones vienen. Hermanos, y el concepto de espiritualidad de los hombres ha cambiado. Ya la gente de hoy no tiene la misma percepción de Dios que hace 50 o 70 años atrás. Sin embargo, aunque la percepción de Dios ha cambiado, Dios permanece siendo el mismo. Porque Él es eterno. Sofía, y en ese sentido que la eternidad de Dios hermano, es una característica exclusiva de Dios. No hay otro como Él. Porque este atributo resalta ¿qué cosa? Su eternidad, hermano, su inmutabilidad, resalta su trascendencia y resalta también la incomprensibilidad de Dios. Porque en nuestra mente, hermano, es difícil comprender cómo una persona puede estar y ser fuera de los límites del tiempo.
Ahora bien, ¿cómo esta verdad afecta nuestras vidas? ¿Cómo saber esto acerca de Dios? Que Dios es eterno y por consecuencia trascendente e inmutable. ¿Cómo esa verdad define mi relación con Dios? Bueno, hermano, el texto nos dice la palabra de Dios, hermano, ahí en el versículo 34, que Nabucodonosor, cuando su razón le fue devuelta, ¿qué hizo? Dice el texto, hermano, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y la palabra, amados hermanos, alabé y glorifiqué. O sea, los verbos, hermanos, bendije, alabé y glorifiqué. En el idioma original describen una acción constante. Porque Dios es eterno. Porque Él, hermano, no tiene ni principio ni final. Porque Él, hermano, ejerce señorío. Porque Él es exaltado sobre toda limitante del tiempo y sobre toda sucesión de tiempo. Dios es digno. Dios demanda de que sus criaturas le adoremos y exaltemos su nombre constantemente. Porque Él es trascendente. Un ser trascendente como Dios, un ser eterno como Dios, demanda constante adoración y reconocimiento. Porque Él es eterno y nosotros no. Y una vez más, hermanos, cualquiera puede decir, pero que la Biblia dice que vamos a vivir para siempre. Sí, pero nosotros tuvimos, a diferencia de Dios, un comienzo. Y vemos nuestra vida a través de los lentes del presente, del pasado, presente y futuro. Dios es diferente. Amados hermanos, después de haber visto, después de haber visto esta verdad, que también, yo creo que esto también considera otro texto de la Biblia. Mira, hermano, el Salmo 102. Salmo 102. Mira cómo el salmista nos enseña esta verdad. Verso 24 al 27. Amén. Libro de los Salmos. Capítulo 102. Verso 24 al 27. Todos lo tienen ahí, hermanos. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 102, verso 24 al 27. Mira cómo el salmista presenta este atributo de Dios. Y una vez más, yo quiero que tú notes cómo él vincula la eternidad de Dios con la trascendencia de Dios sobre todas las cosas, por la cual Él es digno de adoración constante. Dice el verso 24, dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Porque Dios es eterno, Dios es diferente. Él trasciende la creación. Dice, hermano, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Aleluya. Hermano, mira cómo estos versículos resumen lo que hemos visto hasta aquí acerca de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios es un atributo exclusivo de Dios. ¿Por qué? Porque resalta la trascendencia de Dios y resalta, hermano, su inmutabilidad. Y esto lo vemos en la expresión, hermano, tus años no terminan.
Dice, hermano, quiero que llame la atención de ustedes al verso 27. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Porque Dios es eterno, Dios no cambia. Y eso, hermano, no solamente demanda adoración constante de nosotros, eso nos llama, la eternidad de Dios llama a su pueblo, nos guía a confiar nuestras vidas en las manos de un Dios que no cambia. Amén, hermanos. Ahora bien, yo quiero terminar en esta mañana resaltando cómo la eternidad de Dios, hermanos, se relaciona también con otros atributos de Dios. Porque la eternidad de Dios es obviamente, todos los atributos incomunicables son atributos, hermanos, que son exclusivos de Dios. Sin embargo, hermano, la eternidad de Dios es un atributo que cualifica los demás atributos de Dios. Y esto lo vemos en el texto. ¿A qué me refiero? Porque Dios es eterno, su dominio, ¿cómo es? Eterno. O sea, la eternidad cualifica el dominio de Dios, la soberanía de Dios sobre toda la creación es eterna porque Dios es eterno. Miren conmigo, hermano, vamos a volver a Daniel capítulo 4. Y mira el verso 34 nuevamente, al final dice, porque su dominio es un dominio ¿cómo? Eterno, y su reino permanece de generación en generación. Amados hermanos, y esta es quiero que tú notes cómo en este versículo, y de igual manera en el versículo 3, él entrelaza o vincula la eternidad de Dios con su dominio. Porque Dios es eterno, su dominio permanece para siempre. Y esto lo vemos, hermanos, no solamente en el capítulo 4, sino también, amados hermanos, que lo vemos en el capítulo 2. ¿Se recuerdan cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua y Dios le da la interpretación? Dios le dice a través de Daniel, cuando Daniel interpreta el sueño, que en los días de estos reyes, los reyes representados en la estatua, se levantaría uno, dice, cuyo reino no tendrá fin. O sea, la soberanía de Dios, su dominio sobre toda la creación, es un dominio eterno. Ahora, cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿qué es la soberanía de Dios, hermano? Obviamente la respuesta rápida a esa pregunta, ¿cuál es? ¿Dios es soberano? Eso significa que Dios hace ¿qué cosa? Lo que Él quiere cuando Él quiere. Esa es la respuesta corta. Pero yo quiero que tú mires la definición de Daniel de soberanía. Mira cómo dice el verso 35. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Ese es el concepto o la definición del Espíritu Santo de la soberanía y el dominio de Dios. Hermano, yo quiero que estas verdades se impregnen en tu alma. Dice la Biblia, hermano, los habitantes, su dominio es eterno. ¿Qué significa eso? Bueno, dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué significa eso, hermano? Eso no significa que Dios desprecia al ser humano. Lo que eso significa es que ningún ser humano, el poderío, hermano, y la influencia de los seres humanos es considerado como nada, porque no hay ser humano que pueda detener el progreso del dominio y el reino de Dios. Los habitantes del mundo son considerados como nada. Y dice el texto, hermano, me llama la atención como dice, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie
ni aún Nabucodonosor, ni siquiera Biden, ni Kamala Harris, ni el Partido Demócrata, ni el Partido Republicano, ni tu esposo inconverso, ni tus hijos inconversos podrán detener o podrán frustrar el dominio que Dios ejerce sobre toda la creación. Dios hace lo que Él le place, porque Él es Dios. Y hermano, y ese dominio sobre la creación no es un dominio temporal, no es un dominio circunstancial, es un dominio eterno. Amén. Y nadie puede cuestionar a Dios. Porque a diferencia de nosotros, Dios es eterno. Amén. Y su dominio es eterno. Pero hermano, no solamente el dominio de Dios es eterno. No, la eternidad de Dios no solamente cualifica su soberanía, la eternidad de Dios cualifica su amor por su pueblo. Dice la palabra de Dios, amados hermanos. No lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31, verso 3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en ese versículo hay dos verdades que son muy importantes resaltar. La primera, porque el Dios es eterno, su amor por su pueblo es eterno. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que no hay un punto en tu vida, ni en tu pasado, ni en tu presente, ni en tu futuro. No va a haber un punto en tu vida en que Dios te ame más o menos. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no incrementa. El amor de Dios no disminuye, porque su amor es eterno, porque Él mismo es eterno. Y esa verdad debe, hermano, llevarnos a nosotros, debe movernos a nosotros a una fidelidad, hermano, incondicional a Dios. Yo creo que tú pienses, quiero que traerte esta verdad a casa. Tú sabes que el amor de tus hijos por ti cambia y va a cambiar, ¿sí o no? El amor de tus padres por ti cambia y va a cambiar o va a cambiar. El amor de tu esposo o de tu esposa va a cambiar o puede cambiar, pero el amor de Dios por ti, que estás en Cristo, no cambiará, porque Dios es eterno. Amén. Amados hermanos, y esa verdad debe llevarnos a nosotros, debe producir en nosotros gozo y debe producir en nosotros seguridad, porque el amor de Dios por ti no depende de nuestro desempeño como cristianos, sino que está determinado por la eternidad de Dios. Y dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el rey que nosotros tenemos, un rey eterno, un rey que permanece para siempre, un rey que no cambia, que Él sigue siendo el mismo de generación en generación. El miércoles vamos a estar considerando algunas aplicaciones prácticas de esta verdad. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a responder a esta verdad de la eternidad de Dios. Lo vamos a hacer cantando, hermanos, un trono hay más allá. Quiero invitar a los hermanos que van a estar cantando, que van a estar dirigiendo la adoración, que vengan aquí al frente y que nos guíen en este canto al Señor. Un trono hay más allá. His word has
ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, quiero rogarte, Dios, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. 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 Vayan en paz, hermanos. De esta manera estamos despedidos.